profesor de en maestrías y doctorado del IASIC. He tenido la oportunidad de dar clase a nivel de doctorado a algunas personas del hermano país de Ecuador y de maestrías. Hoy en día puedo compartir con ustedes esta clase que se trata de Derecho Constitucional y que se ha denominado, según el programa, se llama el Derecho Constitucional y la Constitución. Quiero pedir primero disculpas a todos ustedes por cuanto ayer sucedió algo imprevisto en mi oficina y el CPU con un bafanazo de corriente se quemó y nos quedamos bastante a seco de materia que ya tenemos preparada. Voy a dar, por favor, vuelvo y repito, mi nombre es Omar Martínez, soy abogado del libre ejercicio, ejerzo también la labor académica, tengo especializaciones, maestría y doctorado. Entonces voy a darle la palabra a cada uno de ustedes para que hagan su debida presentación, si son tan amables. Sí, buen día, doctor. Mi nombre es Gabriel Melendres. Soy acá de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Actualmente me encuentro laborando lo que es en el área investigativa acá en la Policía Nacional. Un gusto poder compartir esta hora de estudio con su persona y los demás compañeros. Gracias, muy amable. ¿Quién más por ahí va a hacer uso de palabra? Aquí. Voy a activar la cámara. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Carvajal Arana William se presenta de igual manera como los compañeros, trabajan en el área investigativa en servicio público y dispuesto a escuchar sus clases. Gracias. Caterine. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Le habla Caterine Ponce, trabajo acá, soy de Ecuador, trabajo en el servicio público, en la docencia actualmente y presto servicio también como asistente legal. Así andaba yo, sí, David, como Fernando. La fiscalía. Ya. Creo que hay cinco conectados. Bueno, vamos al inicio. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla, por favor? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Soy el señor Martínez Jiménez Juan Pablo del país de Ecuador. Asimismo, trabajo en la institución de la Policía Nacional en el Departamento de Investigaciones. Trabajamos conjuntamente con los señores fiscales en los delitos contra la vida. Eso, mi doctor. Gracias, muy amable. Por acá me acompaña el señor Héctor Sierra, que está acá presente también para la inicio de la actividad. Bueno, vamos a primero plantear cómo va a ser la metodología de la clase. Independientemente que es a través de la plataforma, pues siento bastante placer porque ustedes estén presentes y puedan compartir con ustedes estos minutos. Yo voy a hacer unas exposiciones sobre el tema. Posteriormente me detengo y el que quiera intervenir para ir haciendo un complemento de lo que estamos hablando, pues bienvenido sea. Hago esta metodología porque es la metodología de poder hacer el compartir del conocimiento, del saber, porque trata de aprender de ustedes con sus criterios y ustedes aprendan de lo que yo también pueda dar, porque todo el mundo no tiene la verdad verdadera. Entonces vamos a dar inicio a la clase y vamos a hablar sobre la Constitución hoy. Hoy vamos a dedicarnos solamente sobre la Constitución. Y a medida que vamos a ir transitando por este temario de la Constitución, vamos a ir entendiendo una cantidad de raíces que nos unen como pueblos hermanos desde hace muchísimos años. Comenzaré primero diciendo que la palabra Constitución proviene del latín y es constitución. Es la acción y el efecto de constituir una cosa que sea bien consistente y que permita para demostrar que cumple a cabalidad para lo que fue creado, yendo al mundo, al aspecto ordinario, lo jurídico. Un ejemplo, una mesa. La mesa está constituida
se constituyó con una buena madera, lo cual el resultado de la misma, pues tiene que ser, que va a ser prestar un servicio idóneo y que tiene suficiente resistencia para aguantar el uso que se le dé a determinado momento de esa mesa. ¿Por qué? Porque está constituida de una buena madera. Algo así parecido viene siendo la Constitución. He dado este ejemplo práctico para poder romper el hielo y comenzar de esta manera a debatir sobre el tema. La Constitución viene siendo como esa mesa que tiene que estar bien constituida para que preste un buen servicio. Por supuesto, la Constitución es un documento jurídico que, según la pirámide que dicen, es la primera que está arriba, que es la que da la columna vertebral del nacimiento de las normativas y de las leyes de cada país. Algunos tratatistas hablan y mencionan que al lado de la Constitución, paralelamente con la Constitución, están los tratados internacionales que se logran suscribir por el país, ya sean tratados por otro país o con diferentes países. Pero ese tema lo voy a tocar en la próxima clase para explicarle a ustedes que la Constitución a la vez se divide en dos tipos, que va a ser la Constitución interna y la Constitución externa. Puedo explicar lo que parece sobre qué tema en la segunda clase. Por ahorita ya les expliqué el ejemplo de la mesa y vamos ahora a adentrar a profundidad de lo que es la Constitución. Y la Constitución, escrita con palabras mayúsculas, no es nomás sino un conjunto de normas que se aglutinan para darle al Estado el fundamento necesario de la soberanía como tal. Cuando hablamos de Estado, hablamos de país, de nación. Entonces tiene la soberanía, las cuales suelen estar expresamente escritas de una manera clara y coherente y en donde se le permite y se le asigna los derechos que tiene el Estado como tal con todos sus conciudadanos nacidos en el mismo territorio o que habiten en ese territorio y que deben gozar de una cantidad de beneficios que están suscritos dentro de la Constitución o lo que denominamos la Carta Magna de cada país. La violación de todos estos escritos, de todas estas cuestiones que tiene la Constitución, generaría simplemente un golpe a la democracia. ¿Por qué un golpe a la democracia? Porque es que la Constitución como tal es la que rige los destinos democráticos de un país. Y cuando los destinos democráticos de un país no se puede regir a cabalidad como está expresamente escritos dentro de la Constitución, pues entonces simplemente estamos en presencia de un golpe de Estado hacia las normas democráticas y pasaríamos a convertirnos en un Estado dictatorial. Dicho esto, creo que he sido un poco explícito pues, en el planteamiento de la normativa que he querido decir. Voy a hacer un pequeño resumen sobre qué es la Constitución de la República de Venezuela, su nacimiento de la Constitución de la República de Venezuela, cuántas constituciones ha tenido la República de Venezuela, y de igual manera tengo que ir al derecho comparado y explicar a mis hermanos ecuatorianos, pues también como una parte de este grupo de estudiantes, también qué es la Constitución ecuatoriana, cuántas constituciones ha tenido Ecuador, y de esta manera vamos a ir debatiendo el temario de la clase. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derechos individuales y colectivos a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano, ecológicamente equilibrado y tener todas las prerrogativas de derecho que le asisten y le puedan asistir a determinada persona, sin ningún distinguimiento de clero, raza o color. Simplemente el hecho es que toda persona nacida en el territorio venezolano o que radique en el territorio venezolano, siendo un extranjero, tiene todos esos derechos.
La Constitución del Ecuador nos señala que Ecuador es un Estado constitucional de los derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Y se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Si analizamos el punto de vista de las dos constituciones, pues tienen los mismos derechos y deberes para los ciudadanos. Porque tanto movimiento que la cita está un poco improvisacionada cuando vemos ya para un lado. Sí. Pero vamos a tener que terminar con ella para no estarnos parando y cambiar de casilla. No, vamos a quedar aquí. Trataremos de mantener el equilibrio con los brazos. Entonces, un poco incómodo. Para la próxima clase tendría que tener la persona que se mueve para otro, no queda cierto un poco incómodo. Bueno, continuando, entonces decía que las constituciones pues, tienen algo en común, que todas perciben los derechos, el respeto, la soberanía del Estado, los derechos que tienen las personas, porque hay derechos que son inviolables, que son derechos de la vida, son derechos enmarcados dentro de la Constitución. El derecho a vivir, el derecho a ser primero, el derecho a vivir, el derecho a estudiar, el derecho a expresarse, el derecho al libre tránsito, el derecho a trabajar, el derecho a culturizarse, el derecho al medio ambiente. Y todos estos derechos que usted, el debido proceso, estoy hablando con algunos que son funcionarios policiales, el debido proceso, que no se puede ser violado a la persona, porque nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, el derecho a no ser torturado, que suele muchas veces tener que decir lo sucede. Y yo siempre me hago una pregunta: ¿quién se le va a violentar los derechos a una persona que esté detenida cuando está confeso de un hecho punible que cometió? No lo cometió, simplemente está siendo objeto de ser objeto de las sanciones establecidas dentro de los marcos jurídicos de cada país y aplicar la pena que le corresponde. Pero ser objeto de maltrato y de torturas cuando ya cometió el delito, ¿qué se hace? Pues es una violación del Estado de Derecho de esa persona. Evidentemente que haya cometido un delito, también tiene un Estado de Derecho. ¿Cuál es el Estado de Derecho? El Estado tiene el deber y la obligación de colocarle la pena que le corresponde y que la cumpla a cabalidad, pero también condicionándole sus derechos a tener un sitio de reclusión sano, tratando de que esa persona pueda desarrollarse allí, que no se convierta más bien en otro delincuente más, y que esa persona posteriormente sea reintegrada dentro de la sociedad, de acuerdo a los estudios, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la participación que pueda hacer en cualquier centro penitenciario. Entonces, eso es dentro de la Constitución. Y fuera parte de la criminología. La criminología establece que el Estado debe prever para que la persona no pueda delinquir y a su vez para que la persona que delinque pueda ser objeto de ser reincorporada posteriormente a la sociedad y no que se convierta por una pena simplemente en una carga más para el Estado y en un delincuente con alta potencia, que es lo que puede suceder dentro de los sitios de reclusión porque resulta que se es desamparado por el Estado como tal y vulnerado todos sus derechos. Todos tenemos derechos, independientemente que hayamos cometido un delito o independientemente de que hayamos cometido un delito. Son normas constitucionales y están demarcadas dentro del debido proceso y todos los procesos penales que la persona puede ser objeto. Está también la ley del medio ambiente, el derecho a la naturaleza, el derecho a poder respirar, el derecho a poder tener ni siquiera las fuentes naturales que dan vida, la salud. Y si analizamos todos esos derechos, únicamente tienen como contexto algo, que son los derechos humanos. Las constituciones y las monarquías velan a cabalidad y deben de velar y cumplir los derechos humanos. El derecho humano es un requisito sine qua non para toda persona. Y por eso existe allí unas organizaciones internacionales y unas cortes que sancionan la violación de los derechos humanos y se convierten en delitos de lesa humanidad. Y son delitos que no prescriben, son delitos que mañana, tarde, que temprano habrá que pagarlos. Y son cometidos por el Estado como tal, a través de sus fuerzas
policiales, a través de sus fuerzas militares o a través de muchas instituciones, muchos organismos del Estado, debe de pagar. Y digo que el Estado, porque prácticamente quiere vulnerar. No, está que se actualiza el teléfono de Gusti y que copiando la copia del WhatsApp. Está, por favor, hay alguien que tiene el teléfono abierto, que está escuchando todo. Por favor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se vulneran los derechos humanos, pues prácticamente está vulnerando la Carta Magna Constitucional de cada país. Eso es supremamente importante. Y tener en cuenta que la Constitución es la que tiene que velar por los derechos humanos, independientemente de que estén suscritos a través de convenios internacionales. Los derechos humanos. Se te sale, se reinicia de nuevo. Déjame. Los derechos humanos. Déjalo ahí, déjalo ahí. Yo le agradezco, alguien tiene el teléfono abierto y está haciendo mucha interferencia en la clase. Los derechos humanos, por en el mes de febrero de 1947, un grupo que estaba formado por Chiquito, el señor... estará cargado. ¿Aló? Perdón, doctor, disculpe. La compañera Catherine tiene el micrófono activado, por favor, para que sí, se desactive. Estoy diciendo que tiene un teléfono activado, un micrófono, entonces todos lo estamos escuchando y hay una interrupción en la clase. Por favor, mantener el micrófono cerrado y cuando vaya a intervenir, allí hay una forma, sale una manito que indica que está pidiendo la palabra. Yo con muchísimo gusto me callo y cedo la palabra si van a agregar algo. Porque es que hablamos con el teléfono abierto, entonces vamos a escuchar todo lo que está diciendo y entorpecemos la clase. Eso se llama normas de buen oyente. Entonces hablaba que el derecho humano nace por el año 1947 y existían 3 personas que comprobaron esto, que es Eleanor Roosevelt, Chun Chan y Charles Mackey. Crearon y redactaron la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Aunque los derechos humanos, como en todo derecho, pues data de los tiempos romanos, de los tiempos de Grecia, de los tiempos prosaónicos, pero independientemente tiene su estructura legal a partir de febrero del año 1947 y existe su Corte Internacional de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que es la que vigila toda violación de derechos humanos y que está estipulada dentro de las constituciones de cada país. Eso es muy importante. Hablando de las constituciones nuestras en Venezuela, las mismas existen desde el año de 1811. Esa constitución de 1811 en Venezuela fue promulgada y redactada por 2 personas, Cristóbal Mendoza y Fray Germán Rocio. Cristóbal Mendoza, del estado Trujillo, y Juan Germán Rocio, de San Juan de los Montes. Fueron los primeros que sancionaron a través del Congreso Constituyente en 1811, con sede en Caracas, la primera constitución. Después de esta constitución de 1811, nace la de 1819 y la de 1821. Pertenecientes estas a la Gran Colombia, que era aquel país, aquel sueño bolivariano de crear la Gran Colombia, y que luego viene la Constitución de 1830, que nace a través de la separación de la Gran Colombia. Y viene posteriormente la de 1830, después viene la de 1857, 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 1906, 1914, 1922, 1925, 1928, 1931, 1936, 1947, 1956, 1961, la cual duró bastante tiempo, y posteriormente aquí en Venezuela la última, que es de 1999.
La Constitución de 1821 llama poderosamente la atención. Oficialmente se denominaba la Constitución de la República de Colombia y llama mucho la atención porque no fue redactada directamente en Bogotá, sino en la Constitución que se conoce como la Constitución de Cúcuta. Nació y se promulgó, fue en la ciudad de Villarrosario, pueblito cerca de la frontera, perteneciente al norte de Santander. Está nace en 1821. Esta constitución, cuyo objetivo principal fue crear la República de Colombia, denominada en la historiografía como la Gran Colombia, y mediante eso estaban suscritos Colombia, Panamá, Venezuela, y posteriormente estaba también suscrita la misma Ecuador. Entonces, fíjate la relación que va existiendo a través de aquellas estas independentistas de Bolívar. Entonces, Ecuador se aglutina también con la República de Colombia, de la Gran Colombia, y es que así como nace, porque nace esta después de suponer la batalla del 24 de junio de 1821 en Carabobo, y que dio oficialmente la independencia de Venezuela y luego la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta. La Constitución de Ecuador nace, independientemente que estuvo vinculada con la Constitución de 1821, nace en el año de 1830, la primera Constitución ecuatoriana. Constitución nace en 1835, nace en 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884, 1897, 1806, 1929, 1938, 1945, 1967, 1978, 1998 y su última constitución que está en el 2008. ¿Quién promulgó la primera constitución de Ecuador? Al ser disuelta en Colombia, la República de Ecuador, por intermedio del Congreso Constituyente para aquel entonces, y que funcionaba en Riobamba, dictó la primera constitución ecuatoriana, propiamente dicha, el 11 de septiembre de 1830. Y la misma fue promulgada por un venezolano que se llamaba Juan José Flores, y que fue el primer presidente de la República Ecuatoriana, y que, si se quiere, era un militar predilecto por Simón Bolívar después del gran mariscal Sucre. Entonces, el general Juan José Flores fue el que promulgó en Riobamba la primera constitución de la República de Ecuador en 1830. Las constituciones, tanto ecuatorianas como venezolanas, tienen algunos derechos colectivos. Lo dije hace rato, pero voy a enumerar poco a poco. Estoy hablando muy pausadamente para que vayan tomando nota, porque de esta charla viene ahora, les voy a explicar cómo hacer evaluación y vamos a tocar algunos puntos que van a ser para el ensayo que ustedes van a presentar sobre la fluctuación del porcentaje debido de la primera tarea, de la primera clase. Los derechos colectivos son los siguientes: la participación en las decisiones del Estado, la integridad de su territorio, consulta previa, libre e informada, administración de justicia, protección de los conocimientos colectivos, libre determinación y autodeterminación y autonomía, territorio y tierras, que viene siendo lo que llama la soberanía territorial del Estado como tal.
Ecuador tiene algo muy especial. En Ecuador, en el papel, y en la realidad también, es uno de los países latinoamericanos y iberoamericanos, quizá mundial, que tiene los tratados de derechos de protección sobre los derechos humanos suscritos. Ecuador tiene suscritos 27 tratados internacionales sobre los derechos humanos. Y en Ecuador, la población indígena juega un papel importante, primordial, dentro de la Constitución promulgada en el año 2008. ¿Por qué lo hace? Porque según algunos estudios manejados, hace un tiempo atrás, no mucho, existe una población indígena que sobrepasa los 4.200.000 habitantes, lo cual da un 35% de la población que funciona en el área indígena y que es protegida primordialmente por norma constitucional. Yo tengo un estudio de todas las poblaciones indígenas por su respectivo porcentaje, pero sacar estas estadísticas aquí tendría bastante tiempo porque tengo todos acá. Entre esos tengo a Paicoca, tengo a la reserva de Cuyabé, tengo anotado acá también Chanchi, tengo también anotado la parte de Otavalo, Chicua, y definitivamente la cantidad de población, pero solamente les puedo dar el porcentaje más o menos de la población indígena que tiene Ecuador. Las constituciones mundiales, como decía inicialmente la entrada, prevé sobre todo fundamentalmente los derechos humanos. Y el derecho humano, el primero está el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del ser humano. ¿Qué significa esto? El desarrollo a vivir, el derecho a la vida, porque en el momento en que la persona se desprende del cauce materno, comienza a generar derechos y a tener también obligaciones, independientemente que sea recién nacido. Entonces, están el derecho a la vida, el derecho a la supervivencia, el estado de bienestar, que esa persona puede estar en su lugar sano, y que tenga el derecho al desarrollo, que no es más sino el derecho a la educación, es un deber del Estado. Derecho a la prioridad, que tiene que tener prioridades, y el Estado debe brindar las garantías constitucionales para que eso se haga. Derecho a la identidad plena, absolutamente. Derecho a vivir en familia. El vínculo familiar debe existir sobre todas las cosas. Hoy lamentablemente es común ver cómo pues, muchas familias están desorganizadas, mucha gente emigra y todas las cosas, pero bueno, son cuestiones que van sucediendo, pero allí el derecho a la familia sabe decir por qué es integral. Derecho a la igualdad. Independientemente que uno tenga una posición y el otro tenga otra posición, uno más alto, otro más bajo, debe existir la igualdad entre las partes. Y en la justicia penal se establece eso como norma. El derecho a la igualdad y a la equidad de la justicia. Entonces todo el mundo tiene que ser juzgado de acuerdo al debido proceso, el derecho a la igualdad, a la equidad de la justicia. Independientemente que sea de cuello blanco y que no sea de cuello blanco. Pero debe existir la justicia y la equidad para ser investigado y ser procesado igualmente. El derecho a no ser discriminado. No se puede discriminar a una persona porque de repente es de color, porque tiene una creencia religiosa diferente a otra, o porque una persona es humilde y el otro es rico, o porque una persona es de origen indígena y el otro no es indígena, no es de origen indígena, o porque uno es de la capital y el otro es de la provincia. No, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas obligaciones constitucionales. Por lo tanto, no podemos ser objeto de discriminación alguna, ni de racismo, ni de xenofobia.
personas que por X circunstancias tienen que emigrar a determinado país deben ser contemplados, están establecidos normas internacionales, de tratados internacionales, como desplazados o como inmigrantes. Y el Estado está en el deber de recibirlos y darles su apoyo. Pero también el Estado, de donde ellos salen, están también en el deber de apoyar con políticas internacionales a aquellos países que están recibiendo a aquellas personas que por X motivo emigran o se desplazan, a ser recibidos allí y cooperar también para que conjuntamente a través de convenios binacionales se pueda prestar apoyo a los países que lo reciben y el país de donde sale también de aportar algo para que aquellas personas sean bien tratadas. Porque es una norma, una ley internacional que está suscrita y tratado como el respeto a los derechos humanos. Y no aparte de que tengan que cargar la carga de ser desplazados, de ser inmigrantes, también tengan que sufrir con fobia en otro país. Nunca olvidemos, apreciados alumnos, compañeros de clase, que hoy a alguien le toca vivir y pasó mañana otro le corresponderá vivir. Y algo otros también vivieron aquel momento en que fue ofrecido en otros países. No le hagamos mal cuando no esperamos recibir mañana el mal. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. ¿Cómo se vive sanamente con un desarrollo integral? Bueno, gozar de un trabajo digno, gozar de una universidad digna, gozar de un desarrollo intelectual o un desarrollo profesional o un desarrollo de un oficio. Porque independientemente de todo el mundo no es profesional, pero si usted tiene un oficio mecánico, alatonero, pintor, albañil, carpintero, que lo haga honestamente y que el Estado le provea herramientas para que lo pueda hacer, que existan centros de educación no para profesionales, sino también para oficios, que puedan mejorar su conocimiento, que puedan tener derecho al trabajo, que el trabajo les sea pagado de acuerdo a su desarrollo laboral, igual como los honorarios profesionales, igual como el salario profesional. Todos tenemos derecho a vivir en condiciones de bienestar, salubridad y vida. Gozar de un medio ambiente sin ser destruido. Porque la madre tierra es la que produce la energía para que el cuerpo también se pueda desarrollar esa manera. Eso le corresponde a velar por el Estado por estas cuestiones de soberanía. Entre los derechos humanos incluye el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no estar sometido a esclavitud ni a torturas, que lo decía anteriormente. La persona no puede ser torturada por los cuerpos policiales, ni por los cuerpos que sin ser militares gozan muchas veces de ciertas prerrogativas y son creados paralelamente a los cuerpos de seguridad. O se forman grupos antisociales que muchas veces no son perseguidos porque son como reorganizados por el mismo Estado o son temidos por el mismo Estado. Y entonces actúan al libre albedrío. Ejemplo, tenemos ahorita aquí a la lista que está sucediendo en El Salvador. Aquellas bandas de delincuentes, y resulta que ahora están siendo perseguidos y están siendo sancionados severamente. Entonces, El Salvador hoy en día está generando unas políticas de desarrollo cultural y económico que no tenía anteriormente porque era objeto de una cantidad de delincuentes que también habían tomado al país y lo tenían bajo presión constantemente. Entonces, todos esos grupos que se forman de una manera clandestina y que posteriormente pasan a la luz pública y que llegan a tener más poder que inclusive las fuerzas policiales, las fuerzas militares de un Estado, tampoco pueden ser permitidas. Porque es la soberanía del país y el país tiene aquel derecho hombre que es superior para combatir cualquier grupo irregular que se quiera desarrollar o se quiera formar dentro de un territorio que vulnera la soberanía del país, vulnera la soberanía de las instituciones policiales y militares y vulnera el Estado de Derecho de los ciudadanos que lleven. No se puede tampoco permitir. El derecho a la libertad de opinar.
que ustedes puedan opinar libremente sin que a nadie le moleste, sin que nadie sea perseguido y sea detenido por opinar. Porque cuando esto sucede no es democracia, es dictadura. Pueden perfectamente opinar y pueden libremente, eso sí, sin faltarle a nadie, opinar y pueden libremente también manifestarse. Las huelgas son permitidas, siempre dentro del marco legal, para que no se puedan transversar las situaciones y no opinar con una libre expresión ofensiva y que vaya en detrimento de la soberanía del país y en detrimento de quienes habitan en este país. Estos derechos corresponden a todas las personas que tienen que funcionar sin discriminación alguna. He hablado un poquito ya, creo que he hablado más de 40 minutos. Yo quiero dar el derecho de palabra, como dije inicialmente, a ver si alguien quiere opinar, qué le ha parecido en lo que hemos ido dialogando, y si quiere acotar algo más, hay derecho a palabra. Sí, estamos hablando sobre Ecuador y Venezuela, porque si vemos nuestras raíces, pues venimos de la misma estirpe, ¿no? Y fíjate que Ecuador, por lo menos, la primera cuestión fue promulgada por un general que venía después sí, era venezolano y venía después de Gran Mariscal de Ayacucho. Y siempre ha habido una buena disyuntiva entre los países bolivarianos, que éramos nosotros los colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, venezolanos y panameños. Sí, señor. ¿Hay alguien que quiera hablar sobre lo que hemos dialogado ahorita en la clase? Pregunto. ¿No? Ahora, el nacimiento del derecho constitucional data del derecho constitucional internacional que hemos hablado posteriormente. Data del 16 de julio de 1789, que corresponde con intereses de una clase de la burguesía. Eso sucede en Francia. Con la culminación y la implantación a finales del siglo XVIII en Francia y en América. El Estado constitucional, indudablemente, los supuestos ideológicos que condicionaron en su día el primitivo constitucionalismo burgués no son exactamente los mismos que lo consideraron actualmente, porque ha evolucionado de la misma forma que ha evolucionado la realidad social y que ha destruido. Por ello, aquello que se hizo inicialmente a un espíritu burguesía, hoy en día no, hoy en día los derechos constitucionales abarcan para beneficiar y garantizar el libre desarrollo de todas las personas. Yo tenía algunos temas que quería comentarle a ustedes, que data que se dice que los derechos constitucionales de los estados y la soberanía de los mismos data después que se dio la Segunda Guerra Mundial. Puede hablarse de una nueva etapa del constitucionalismo. El constitucionalismo internacional o universal, estamos inmersos en un proceso en el que se van conformando constituciones supranacionales que cada vez abarcan mayor cantidad de estados y que parecen conducir a una constitución mundial. Cuando vemos que el parecido de nuestra constitución con la ecuatoriana, con muchas constituciones, porque casi todas datan sobre lo mismo. Antiguamente, cuando se hablaba del derecho comparado y que traemos la jurisprudencia y las doctrinas, acotación, pues los grandes estudiosos dicen que qué ideal sería que las constituciones comenzaran a funcionar para un solo país. Y
como el derecho, ¿no? El derecho comparado. Esto nació también en el derecho comparado en la parte penal, por ejemplo, entre Francia y Alemania. Hicieron como comparado, pero no se permitió, quizás por algunos intereses, que se manejara un código penal, proceso penal para Europa. Y en nuestro país, pues también en la parte penal, pues se trajo el Código Orgánico Procesal Penal. Y Ecuador, pues lo tiene diferente a otros países latinos. Ecuador tiene el Código Orgánico Procesal Integral. Este Código Orgánico Procesal Integral porque encierra en un mismo texto las sanciones, las penas y el proceso como tal para ser sancionado. En los países, pues, va por separado el Código Penal con la cantidad de leyes orgánicas que hace Venezuela y está conformado aparte del Código de la Unión Europea que tiene que ver sobre el proceso. Por el día de hoy, señores, hemos hablado un poco de la Constitución, de la creación de las Constituciones, del nacimiento de las Constituciones y de hecho énfasis sobre los derechos y deberes que tienen las normas constitucionales de cada país, tanto Venezuela como Ecuador. Este temario va a partir de tres unidades, según el concepto que me dieron para evaluarlo a ustedes. Yo lo voy a llevar a 4 unidades. Vamos a llevar a 4 unidades. Y las 4 unidades van a tener una valoración de 25 puntos. 4 igual a 25 puntos. Hoy tuvimos la primera clase. La clase la vamos a tener quincenalmente. Hoy tuvimos la primera clase y es cada 15 días. Salvo que la dirección académica de la universidad me diga lo contrario, entonces puede ser a usted por vía WhatsApp o como la metodología que tenga aquí en la universidad. Hoy esta clase tiene un valor de 15 puntos, de 25 puntos, perdón. Se va a tratar de lo siguiente, van a hacer un trabajo escrito y lo van a enviar a la plataforma. ¿Sobre qué va a fundamentarse este trabajo? El trabajo debe tener escrito la metodología, abrir el nombre de la universidad, clases sobre derecho constitucional comparado, nombre de la persona, su número de cédula y por favor colocarle Pedro, por ejemplo, Juan Martínez, cédula de identidad tal, Ecuador. Y docente Omar Martínez, doctor Omar Martínez. Entonces, el trabajo lo van a presentar sobre la siguiente manera. Pero usted que está hablando muy pausadamente para que ustedes, por favor, enviaran el trabajo posteriormente y tuvieran el detalle. El temario del desarrollo va a ser el siguiente. Primero, van a hacer una comparación entre el nacimiento de la Constitución de 1811 en Venezuela y la degregación de la Gran Colombia, que data de 1821 a 1830. Hacer un pequeño que va de 1821 a 1830. 1811 nace la primera constitución, constituida como la Gran Colombia, que fue elaborada por Fulano y Sutano. Sobre eso. Después la segunda exposición va a ser sobre la constitución de 1821, perteneciente a la Gran Colombia, donde estaba incluido Ecuador, y 1830, cuando se da vigencia allá a romperse la constitución de la Gran Colombia y procede a entrar la constitución de Venezuela y la constitución de Ecuador. Y después un estudio comparado sobre la constitución de 2008 ecuatoriana y la de 1999 venezolana. ¿Cómo lo van a hacer? Ejemplo para que vean. La Constitución de 1811 es la Constitución oficial federal para los estados venezolanos y se da como inicio a la Gran Colombia. La Constitución de 1821 se da en la ciudad de Cúcuta, Villa Rosario, y entonces hace un pequeño interviso de lo que empezó con la Constitución.
1830, hay la de 1800, la de 1820, 1830, primera constitución, se habla sobre quién la creó, y la de 1830 se dice que es la que da sostenimiento a la Gran Colombia, y fue creada en Venezuela por fulano de tal, y en Ecuador fue creada por fulano de tal, Juan José Flores, y hacen un pequeño bosqueo de cada uno. Y después me van a decir la del 2008, nace en Ecuador a través del Congreso y la promulgó fulano de tal, y tiene como esto, con un ejemplo de los fundamentos. Y la de Venezuela nace en 1999, fue promulgada en el gobierno de Guadalupe Echeverría, y trae esto, y esto. Más nada, así de sencillo. Y al final coloca, todas normas constitucionales tienen que ver con los derechos humanos que están suscritos a través de tratados internacionales, y tiene una corte internacional que es la de derechos humanos, que funciona en tal parte. En Costa Rica funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace un pequeño bloqueo de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, diputado, muy sencillo. Yo no creo que haciéndolo muy extenso se vaya a ir unas 4 páginas. Y colocar aquí unas conclusiones sobre la clase que vieron, cómo les pareció la clase, creo que me hagan la evaluación de mí. Y la enviar por plataforma. Ese trabajito debe estar en plataforma instalado para el día viernes de la próxima semana. Tienen chance hasta las 8 p.m. 22. Hoy estamos a ¿cómo? A 8. A 8. Para el próximo viernes estaríamos a sábado 15. Sábado 15, entonces sería para el sábado 14. Hoy estamos a 8. Ese trabajo deben enviarlo para el sábado. Como tenemos clase, la próxima clase va a ser posiblemente el día 22. Entonces tienen chance de enviar ese trabajo hasta el día 18. Hasta el martes 18. El martes 18, envían el trabajo. Entonces vuelve y repite. Lo que vimos en clase ahorita. Puede ser escrito en unas 5, 6, 7 páginas, no importa. El que quiere escribir más, perfectamente yo lo leo todo. Y lo fundamental de todo, un resumen de todo, para que eso tiene un costo, tiene un valor de 25%. Y la próxima clase la tenemos el día 22. Si la universidad me envía, me da orden de empezar la día, después empezamos antes, y no importa, pero el trabajo está fijado para el día martes 14. Señores, que tengan un feliz día, feliz fin de semana. Si alguien quiere tener derecho a palabra en el momento de cerrar la clase, bien lo puede hacer. Soy todo oído. Muchas gracias, doctor. De mi parte, todo entendido. Una buena tarde para todos. Gracias, amigo Gabriel. Doctor, ¿podrá hacer el favor de repetir la primera tarea? No le entendí. Bueno, la primera tarea pasa lo siguiente. Me van a hacer una exposición de motivos sobre la Constitución de 1811, que fue la que inició la creación de la Gran Colombia. ¿Quiénes la crearon y para qué se hizo esta Constitución de 1811? Después hace una exposición sobre la Constitución de 1821, que allí estaba anexo ya a Ecuador, que se fundó en la ciudad de Cúcuta, específicamente en la población de Villa Rosada. Después hace una exposición de la de 1830, que es cuando se divide la Gran Colombia y sale la primera para Venezuela y la primera para Ecuador. Y el cuarto tema es hablar sobre la Constitución de ustedes del 2008 y hablar sobre la Constitución del 1999 de la Venezuela. Los 4 técnicas. Y al final cierran con un pequeño desglose, unas conclusiones que quieran manejar sobre los temas que están desarrollando y sobre cómo les pareció la primera clase que se dio y si pudieran entender más o menos la misma. Y en Gracias, doctor. aquella conclusión, hablar sobre lo que hemos insistido, que simplemente existen las cuestiones de velar por los derechos humanos, que es un motor primordial, y hablar un poco aquí de los derechos humanos y hablar dónde está la sede que regula los derechos humanos y que sanciona a los países que son infractores de los derechos humanos.
¿Me entendieron? Eso tiene un porcentaje de 25%. Sí, doctor, gracias, muy amable. No, la de derechos humanos funciona en Costa Rica. La Corte Penal funciona en los Países Bajos. Es una comisión que se integra por el país. Bueno, mis amigos, mi amiga, Gracias. un abrazo, que el gran creador del universo les bendiga y que pasen un feliz fin de semana y disfruten con todos sus familiares.